Buenas y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. Vamos a revisar qué es lo que ha hecho el Bitcoin desde ayer, cuáles son los niveles a los que ha llegado y cuál es el movimiento que estábamos esperando, cuáles son los puntos que podrían ser interesantes para entradas y qué nos indicaría que está habiendo una recuperación o una pérdida de niveles. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Revísate los 3 últimos vídeos para que tengas todo el contexto, échame un cable para ver si llegamos a esos 1200 subs y vamos a ello. Antes de nada, nunca me voy a poner en contacto contigo y si alguien lo hace es scam. Y dicho esto, los niveles están sin tocar, son básicamente los que llevamos comentando ya durante bastante tiempo. Y de hecho este fin de semana hicimos un repaso desde cero y los volvimos a poner ahí. Entonces, desde ayer vimos esa pequeña recuperación y ya estuvimos comentando que había dos puntos importantes a tener en cuenta, que era tanto el soporte que teníamos por debajo como la resistencia. Y que teníamos que esperar a ver cuál sería la reacción para ver si al final tendríamos aceptación de vuelta dentro de ese rango o lo perderíamos con fuerza para llegar a buscar los mínimos objetivo que teníamos entre los 72 y los 74. Bien, al final lo que se dio fue por esta zona de aquí, por la zona del Value Area Low, se dio esa ruptura, tocamos el semanal, no hubo prácticamente ninguna reacción y continuó. Esto obviamente no nos dio una entrada en largo, entonces lo único que hemos hecho ha sido esperar, lo único que podíamos hacer era esperar, manitas quietas y a ver hasta dónde llega. Y de haber entrado por aquí un stop loss bastante ajustadito, que no es el caso, pero está bien recordar que hay que siempre utilizar stop loss. Entonces ese hubiera sido el problema de poner una orden límite y por eso comento siempre de no utilizar órdenes límite cuando tenemos ciertas tendencias que nos pueden poner más abajo. Y además ya sabíamos que venimos de un WXY potencial que nos podría dejar bastante abajo. No es solo eso, sino que además ahora mismo lo que estaría dibujándonos la gráfica básicamente es un ABC que podría no haber terminado. Este podría ser el fondo en los 74.600, pero podría no haber terminado. ¿Cómo vamos a saber si ha terminado o no? Pues dependiendo de la estructura que nos deje en esta corrección, porque ahora mismo lo que podemos estar viendo es 1, 2, 3, 4 y 5. Nos faltaría un último mínimo para estas 5 ondas que tenemos aquí. Entonces, basándonos en eso, hay que tener mucho ojo porque esto podría estar simplemente siendo la corrección para onda 4 para continuar. Y me dirás, ya, pero es que la onda 4 se solapa con la onda 1 y ta. A nivel de estructuras internas, posiblemente estemos en una onda 1, 2 para 3, para esa 4, para 5, esto ya no sea la 4 de la interna y esto sea 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Entonces esta sería la siguiente de la interna y si te das cuenta no ha llegado a solapar con la 1 anterior. De momento no se ha solapado. Entonces, a nivel interno esto serían 5 ondas completas y esto estaría siendo un retroceso adicional y a nivel más externo esto serían 5 ondas y le faltaría un último kaboom. Y entonces ahora, ¿por qué comento esto? Bien, si vamos a hacer el recuento de estas ondas, voy a pintarla solamente para que quede claro, estaría la onda 1, que quedaría más o menos por aquí, para una 2, para la 3, para una 4, que no sabemos dónde nos va a dejar, para una 5, ¿vale? Entonces, para este recuento, más o menos lo que tendríamos que ver es, con una extensión de Fibo, desde el inicio de la onda 1 hasta la onda 1, para el retroceso de la 2, y estaríamos buscando el 0,618. La mayor probabilidad es el 1,618, pero luego tendríamos el 2,618, etcétera. Entonces, para una onda 3 ya habría cumplido, ¿vale? Porque ya hemos pasado el 1,618. Lo ha atravesado y ha vuelto, eso es perfectamente normal. Entonces, de momento, este sería un 3 válido. Y ahora lo que tendríamos que hacer con un retroceso es medir cuál sería el retroceso de 4. Desde la onda 2 hasta la onda 3, el Fibo sería el límite, pero vamos a poner el retroceso de 3 y vemos que de momento a partir del 0,236, ¿vale? Que estaría en los 77.500, ya sería válido. Si hubiera solamente retrocedido hasta aquí y continuado para la onda 5 sería válido. Lo que ha venido es a tocar el 0,5, prácticamente al dólar, si te das cuenta. O sea, se ha quedado un pelín por encima. Supongo que depende del exchange, posiblemente haya tocado ese 0,5. Y entonces lo que se ha visto aquí en esta corrección de 4 ha sido entrar bastante en corto. Hemos visto ese wick, ha estado incluso más por debajo y esa cantidad de presión bajista que si miramos en el volumen
vemos que ahora mismo no está siendo tan bajista porque hay mucho interés de compra. Estoy en 2 horas, pero si lo ponemos en 4 sigue siendo lo mismo. Hay bastante interés en compras. ¿Por qué estamos viendo ese rechazo por esta zona de aquí? Que antes era, bueno, lo voy a cambiar porque antes lo teníamos como soporte, pero ahora es una resistencia, obviamente, porque estamos por debajo. ¿En qué coincide esta resistencia? Pues básicamente no solo en el retroceso de 4, que está en el 0,5, sino que si cogemos lo que venimos revisando todo el tiempo, que es el rango de área, lo voy a coger incluso con toda esta volatilidad desde el mínimo anterior, y vemos que ha venido a tocar prácticamente al dólar también. Es que fíjate que es el Value Area Low y es donde normalmente puede ser rechazado el precio o volver a entrar en el rango. ¿Qué pasa? Que se han metido bastantes cortos por esta zona y no le han dejado volver a entrar al rango. ¿Por qué? Porque de volver a entrar y reclamar este rango, lo que iríamos sería directamente al punto de control. Entonces todos los cortos que están entrando por aquí con los stop loss alrededor de toda esta zona no les interesa, básicamente por lo que tú ya sabes, tema de liquidaciones. Ahora lo veremos en el mapa de liquidaciones, pero ten en cuenta que aquí había varias confluencias que estaban diciendo que esto sería una resistencia que si la rompíamos lo más probable es que continuásemos hacia arriba. Entonces, aparte de eso, ¿dónde ha sido el punto que ha venido a tocar? Por aquí debajo. Bien, voy a quitar el volumen para que no moleste y voy a quitar también esto. Y el punto que tenemos por aquí es una confluencia adicional de ya lo que estuvimos comentando en su día, en su momento, lo voy a poner en el diario, que teníamos por esta zona de aquí todos los máximos, que eso no coincidiría con el punto exacto, pero básicamente tenemos todos los máximos y luego, si cogemos el VWAP, hay muchas formas de usarlo, ¿vale? Y en este caso lo que vamos a hacer con el VWAP es irnos, si estamos en el primer trimestre que acaba de terminar, me voy a ir al primer trimestre del año pasado, que estaría por aquí, y voy a coger el punto mínimo del primer trimestre del año pasado. Y si te das cuenta, ha venido a respetarlo a la perfección también. Ha intentado atravesarlo, nos ha hecho de soporte y a partir de ahí hemos visto un rebote. No es la única confluencia, pero también tiene bastante fuerza. Si nos vamos a la CME, vemos que nos había dejado un gap, bueno, después de toda esta volatilidad que ha habido, no se ve tan claro, pero nos había dejado un gap entre los 82.845 y los 79.590, ¿vale? Ese gap que teníamos ahí. Entonces, los 82.845 sería un objetivo a tener en cuenta, que está más o menos por esta altura, ¿vale? 82.845, y si nos vamos a 2 horas, vemos que no se ha quedado demasiado lejos. Ha intentado llegar. ¿Qué pasa? Que si vemos un intento de llegar a cerrar el gap por esta zona de aquí, lo más probable, porque también coincide con el punto de control, es que veamos un rechazo y recuperar el área con el Value Area High, ya que esto se vuelve a convertir en soporte. De todas formas, ten en cuenta que esta caída en 3 tiene esas resistencias que también se tienen que atravesar. Entonces, ahora mismo lo que tenemos que ver es cómo reacciona por esta zona de aquí si al final lo recupera. Desde mi punto de vista, ahora mismo esto no es zona para entradas, pero si vemos esa onda 5 y esa recuperación de la onda 5, sí que podría ser interesante una entrada por ahí. ¿Por qué? Porque a partir de ahí lo que podríamos ver después de esa onda 5 es una recuperación hacia arriba y posiblemente ir a pelear con todas las zonas que ya tenemos. Y entonces veríamos a ver si nos deja 5 ondas para llegar más arriba hasta alrededor de los 88 o los 90.000, o si serían solamente 3 ondas que viniese a rebotar con la zona del Value Area Low y demás para continuar hacia abajo. Eso lo tenemos que ver dependiendo de cómo haga este ascenso, ¿vale? Hasta que no lo haga no lo podemos saber y de momento tenemos claras cuáles son las zonas de resistencia que tenemos. Entonces, si nos vamos al semanal, podemos ver que no nos ha dejado ninguna zona de soporte resistencia nueva. Esto es continuación, entonces por aquí no tenemos nada, la seguimos teniendo arriba. Y la zona que teníamos en los 80.532, que de hecho si las habilito lo podemos ver mejor, esta, aun habiendo sido atravesada, yo diría que aún está teniendo reacción. ¿Por qué? Porque si nos vamos a una temporalidad más baja, vemos que también es una de las confluencias que hace de resistencia. Entonces, básicamente ahora mismo, después de esta ruptura hacia abajo, tenemos que ver cómo se comporta por esta zona de aquí, porque aún estaría esperando que posiblemente nos haga un mínimo por debajo de este antes de una potencial reversión. Pero tenemos que verlo. En caso de que esto al final no sean 5 ondas, lo que podríamos estar hablando es de que estamos viendo un ABC. Si es así, y lo que estamos viendo es un A para B para C, a partir de aquí lo más probable es que sí que viéramos 5 ondas, ¿vale? Si lo que estamos viendo son 5 ondas,
Entonces lo más probable es que aquí lo veamos como un retroceso y no como 5 ondas impulsivas. Entonces lo que queremos ver son 5 ondas impulsivas hacia arriba si queremos el precio más arriba, o 3 ondas correctivas si lo que queremos es ver un precio más abajo. Pero lo que tenemos que esperar es a que el precio nos diga si está continuando hacia arriba o siguiendo el retroceso. Entonces, de momento los ratios ya se habrían cumplido para ver ese WXY, ¿vale?, que comentábamos, que nos ha llegado hasta esta zona de aquí. Podría tener esos mayores retrocesos desde aquí para reconfirmarlo, pero ya se habrían cumplido. Entonces vamos a ver si al final este A para B para C nos deja esas 5 ondas para luego una corrección, o al final no nos deja 5 ondas y podemos ver un impulso que nos ponga más arriba. De todas formas, yo sigo con la tesis de que mientras no rompamos los 69.800 con fuerza, es decir, todo este bloque de soporte con fuerza, que sería donde está el 0,618 de onda 4 de este retroceso de 3, el mercado que nos podría dejar a un nivel inferior un último máximo para este ciclo todavía sigue en pie. Entonces, si al final rompemos y reclama por debajo, no, pero mientras esto esté haciendo de soporte toda esta zona de aquí, durante este año un último máximo sigue en pie, o incluso llegar casi a los máximos anteriores también sería posible. Para eso tenemos que ver que no pierda estos niveles. En el momento en el que pierda estos niveles, mi punto de vista va a ser más bajista. Yo soy completamente objetivo, ¿vale? Me da igual hacia dónde vaya el precio, solamente opero cuando me deja el precio. Entonces ese sería mi punto de invalidación, solamente para que lo tengas en cuenta. Si tienes una opinión diferente, estaré encantado de hablarlo en los comentarios, o pásate por el Discord y podemos contrastar ideas. Entonces, en cuanto al miedo y codicia, como ya comenté ayer por el Discord, lo íbamos a ver en 20, se ha quedado en 23, son 11 puntitos menos. La gente tiene miedo, normal, con esta caída, aunque me parece poco para el miedo que se podría tener. Y luego, si nos vamos al mapa de liquidaciones, al final lo que estamos viendo es esa limpieza absoluta. Este es el de una semana, ¿vale? Esa limpieza absoluta, que a pesar de que ya algunos habrían cerrado por esta zona de aquí, de los que ya veníamos arrastrando de antes, hemos hecho limpieza, mucha más limpieza de la que yo me esperaba. Yo no esperaba bajar de los 79.500, una cosa así. Vimos ese rebote y ya la pérdida completa de esperanza. No nos dio un máximo más alto, no nos dejó un punto de invalidación claro, no nos dio entrada. Me parece perfecto que continúe hasta donde quiera. Ahora podría estar dejándonos alguna señal de reversión, pero después de esta mecha hacia abajo va a tener que darnos una señal bastante buena para entrar en largo. Entonces no sería el caso ahora mismo. Y por encima lo que vemos es que por los 84.800 y un poquito más arriba se han empezado a acumular, no solo con los que llevábamos, sino que desde esta última caída que estamos teniendo se han empezado a acumular cantidades brutales de capital ahí, con stop loss y liquidaciones, no solo en una semana. Si lo revisamos en 2 semanas, lo que vemos es que por encima, en los 88.600 y más por arriba, tenemos todavía un montón de liquidaciones que cada vez se están acumulando más. Entonces tenemos primera zona de limpieza y segunda zona de limpieza, que al precio le podría interesar bastante venir y quizás dejarnos alguna oportunidad si volvemos a entrar en ese rango. De todas formas, si nos vamos a un día, lo que vemos es que según está avanzando el tiempo, la gente se mete en corto y el precio lo que está haciendo es limpieza todo el tiempo. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Si estás intentando meterte en corto, stop loss muy claro, ajustadito y con una estrategia bien definida. Y desde mi punto de vista, yo querría ver otros mínimos antes de buscar largos por toda esta zona de aquí. Querría ver ese, bueno, que quizás es lo que esté haciendo, porque si nos vamos a una temporalidad más baja, si nos vamos a 15 minutos, por ejemplo, lo que podemos ver es que ha venido con sus ondas y ahora pues podríamos estar viendo ese otro impulso que nos lleve a la onda 5, que nos termine toda esa estructura y a partir de ahí veamos. Entonces, si de ahí empezamos a ver que escala, nos deje un stop loss claro y tirar hacia arriba, una vez que haga la primera corrección, claro está. Entonces, eso en cuanto a buscar largos. Para buscar cortos, una zona interesante era la que ya ha ocurrido. Sí, vengo un poco tarde, a mí también se me ha escapado. Sería la zona de los 81.000, pero de momento, aún así, está siendo una mecha muy larga y lo que quieres ver es un empuje y una confirmación, y entonces entrar en la confirmación con el stop loss. Igualmente no nos hubiera dejado entrada. Si desde aquí sube y vemos que lo pierde y nos deja un stop loss y empieza a bajar el precio, podríamos buscar alguna entrada en corto para esa onda 5. Si desde aquí vemos primero la onda 5, no sería tanto zona para cortos. Tendríamos que ver ese intento de retomarlo antes
de llegar a las zonas de los 72-73.000. Si lo hace después, entonces ya no es zona interesante para cortos, sino para reclamar el nivel y buscar largos. Y por esta zona de aquí, lo dicho, da igual si hace esto primero o si viene directamente, esta zona para mí va a ser para buscar largos y con un interés en llegar como mínimo al value area low del rango anterior. Básicamente eso es lo que tengo para ti hoy. Espero que te haya servido. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Échame un cable para esos 1200 subs, que faltamos bien poquitos, y nos vemos en el vídeo de mañana. Pásate que si no te pongo falta. Un saludo y muchas gracias.